saque sus notas del día de hoy. Quiero continuar con este tema. ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dice sígueme? ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dice sígueme? Y hoy quiero hablar, mencionar o introducir un tema. Es muy extenso, no lo podemos cubrir todo, pero podemos empezar a platicar acerca de ello. Y la pregunta del día de hoy es: ¿hay dos tipos de cristianos? Hay dos tipos de cristianos. Y a lo que me refiero con eso es, si usted tiene algún tiempo de estar viniendo a la iglesia o caminando con el Señor o en la iglesia evangélica cristiana, usted ha escuchado alguna vez decir: es que ese hermano anda carnal, ¿verdad? O ese hermano anda, no es espiritual, o ese hermano, etcétera, ¿no? Y como que en la iglesia y en el caminar con Dios están los que son espirituales y están los que son medio carnales, ¿sí o no? Y por alguna razón creemos que, o se nos ha enseñado que de alguna manera esto es normal, de que uno puede caminar con el Señor y ser carnal, no ser totalmente comprometido al Señor, y hay otros hermanos que sí son más espirituales que nosotros. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Pero antes de eso quiero recordarles lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca del señorío de Jesús. Donde hay un señor, donde hay un curios, hay un esclavo, un dulos. Amén. Donde hay un señor, un curios, hay un esclavo o un dulos. Y Jesús dijo en Lucas 6:46, y está en sus notas: ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman curios, curios? Y no hacen, ¿qué? Lo que digo. Y yo comencé a predicar, esta es la sexta semana que estoy hablando acerca de esto, y hay 5 razones por cuales yo empecé a hablar acerca de esto. La primera, y se lo escribí en sus notas: primero debemos de evaluar nuestra propia fe, no la fe de otros, no la fe de otros. Yo sé que es muy tentador mirar a alguien más, pero esto no es lo que debemos de hacer primero. Tenemos que vernos a nosotros mismos. Amén. Luego tenemos que identificar falsas maneras de pensar y enseñanza. Por ejemplo, la semana pasada les puse un videoclip de sermones que son herejía, hermanos. Y de cómo, escúcheme bien, de cómo hoy en día el evangelio está adulterado, francamente. Está adulterado, la gente no se acopla a la palabra de Dios, la palabra de Dios se acopla a la gente. ¿Ok? Y el que quiere vivir de cierta manera, escúcheme, busca la iglesia, el pastor, la enseñanza que le va a permitir vivir de cierta manera. Solo vea usted a las estrellas de Hollywood. ¿Ok? Hace unos años atrás el gran escándalo fue que Justin Bieber se había convertido en cristiano. Y él sigue viviendo la vida de la misma manera. Pero es bien interesante el pastor que él escogió, que lo pastoreara. Un hombre que 2 años después se dieron cuenta que hasta tenía amantes. Y era un solo escándalo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque no hay un reto a la vida personal. Porque tú puedes venir al Señor y si tú eres rico, si tú eres una celebridad, si tú eres fulanito de tal, pues tú sigues viviendo como quieras vivir, tú sigues viniendo. Y no hay ninguna expectativa de cambio. Amén. No hay ninguna expectativa. Y lo que se vuelve más importante es llenar la silla, que la persona muestre genuino arrepentimiento. Ahora en día lo más importante, hermanos, aún en nuestras denominaciones, mi denominación batalla mucho con eso, hermano. Son los números. Son los números. Yo me instruí en el ministerio, hermanos. Escúcheme bien. Yo me instruí en el ministerio. Mi formación ministerial, ya sea directa o indirectamente, siempre fue muy enfocada a los números. Hasta el día de hoy gravito hacia eso. Mi primera pregunta siempre, en cualquier ministerio, en cualquier cosa que la gente haga para el Señor, mi primera pregunta siempre es: ¿y cuántos vinieron? Amén. Y uno cree que tener la iglesia llena es señal de que todo está bien. A mí, si yo pongo que estoy regalando todos los domingos, la gente va a venir. Si yo pongo un show a nivel del mundo, la gente va a venir porque quieren ver el show. La gente llegaba porque querían ver el show de los milagros de Jesús.
Pero cuando Él les hablaba de dejar de arrepentir, ¿qué le dijo Pedro? Señor, todos están yendo. Hoy en día, la gente no predica eso porque no quiere que la gente se vaya. No son como Jesús. No somos como Jesús. Jesús prefirió hablar la verdad y quedarse solo con 12 que tener una multitud. Pero hoy en día, hermanos, nosotros como iglesia alabamos las multitudes. ¿Sí o no? Damos honor a las multitudes y mientras haya una gran multitud, creemos que Dios está ahí. Pero cuando hablamos con la vida, el testimonio, el caminar individual de cada persona, hay mucho que desear. Hay mucho que desear. Amén. Entonces debemos de identificar esto, hermanos. Si yo puedo con humildad instruir su mente para que cuando usted escuche, rete lo que esté escuchando, en donde lo escuche, me voy a dar por satisfecho. Que that you challenge what you're listening to. Ahora, yo ni siquiera estoy hablando del mundo. Hoy estaba manejando de un punto a otro y se me cruzó en el YouTube una charla de Trump, que dio Trump ya después de ser presidente. Y mi personalidad, como yo soy, me atrae a alguien como Trump. Pero va en contra de la palabra de Dios. En la soberbia, en la arrogancia, en el ver de menos a la gente. ¿Sí me explico? Como también otros políticos también tienen otras cosas. Nuestra identidad no está nunca en el hombre, está en Cristo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Y todo aquello que ve en contra del modelo de Cristo, nosotros lo debemos de rechazar en la vida. Nosotros, por mucho que nos atraiga. Por mucho que nos atraiga. La otra razón es llevarnos a la obediencia y sometimiento de Cristo. Llevarnos a la obediencia y el sometimiento de Cristo. Apartarnos del pecado. Amén. Apartarnos del pecado. Y que tomemos valor y fe. Y la razón y el pasaje principal de todo esto, ustedes lo saben muy bien, Mateo capítulo 7, cuando Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Verdad? Mateo 7. En aquel día, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Ahora, en sus notas, hay quienes quisieran hacernos creer que la norma para la salvación es aceptar a Jesús como Salvador sin rendirse a Él como Señor. Hermanos, escuche, tienen la pretensión increíble de que cualquier otra enseñanza equivale a un evangelio falso porque añade sutilmente obras a la condición clara y simple establecida en la palabra de Dios. Han denominado el punto de vista al que se oponen como salvación de señorío, y ahorita voy a explicar eso. La salvación de señorío, escuche bien, según la define uno que la tacha de herejía, es el punto de vista que considera que para ser salva una persona debe confiar en Jesucristo como el Salvador de sus pecados y también entregarse a Él como Señor de su vida, sometiéndose a su autoridad soberana. ¿Cuántos estarían de acuerdo con esa declaración? Que para ser salvo debemos aceptar al Señor, pero también debemos aceptarlo como Señor de nuestra vida. Ahora, ¿eso quiere decir que siempre le vamos a dar al blanco y lo vamos a obedecer perfectamente? No. Eso quiere decir que no vamos a cometer errores. Tampoco quiere decir eso. Pedro cometió errores. Pablo cometió errores. Juan Marcos cometió errores. Pero cada uno de ellos, aún después de sus errores y sus fallas, reconocían que tenían un Señor al que debían de regresar después de haber cometido un error o en un momento de desobediencia, pedirle perdón y seguir caminando bajo su mando.
No es decir que no vamos a tener algún error o que vamos a vivir perfectamente, pero el que verdaderamente es salvo, el que verdaderamente ha aceptado a Jesús en su corazón, hermanos, no solo le acepta para salvación, pero lo acepta para obedecerle y entregarle su vida a Él. En realidad es sorprendente que alguien pueda caracterizar esta verdad como no bíblica o herética, pero un coro creciente de voces se hace eco de la acusación. Ahora la gente no le gusta cuando uno habla de pecado. Yo vine a la iglesia a sentirme bien. Yo vine a la iglesia a que me digan que Dios me ama. Hermano, ¿cómo Dios nos va a liberar de la opresión de Satanás si primero no tratamos con el pecado en nuestra vida? Pablo dijo en la carta a los Filipenses: despojemos pues de todo peso y de pecado que nos agobia, dice, y corramos libremente la carrera que tenemos por delante. Quiero que vea esto. Quienes no le reciben como Señor son culpables de rechazarle a Él. Una fe que rechaza su soberana autoridad es realmente ¿qué? Incredulidad. Incredulidad. Por el contrario, el reconocimiento, escuche bien, de su señorío no es más una obra humana de lo que es el arrepentimiento. Por ejemplo, abra su Biblia por favor a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Si quiere ir adelantándose, ahí están las notas que ahí están los pasajes que vamos a leer. 2 de Timoteo 2, 25. Miren lo que dice. Vamos a leer del versículo 24. ¿Ya lo tiene? 2, 24 y 25. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Porque el siervo, ¿cuál es la palabra ahí? Ajá. Fíjese que, vuelvo y repito, hermano, el hecho de que está mal traducido afecta el texto. Afecta el texto. The fact that it's wrongly translated affects the content. Porque en realidad debe decir, porque el esclavo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá, escuche, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad ¿qué? De él. Para Pablo es claro, hermanos, que para entrar en la fe, lo primero que debe de suceder es un arrepentimiento. El arrepentimiento es el que nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados y por ende ser salvos. En Efesios capítulo 2, ¿ya lo tiene? Es un pasaje muy, muy conocido. Pasaje muy, muy conocido. Efesios 2, del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois ¿qué? Salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces está contradiciéndose. No, lo que está aquí enseñando es que el arrepentirse no es, hermanos, algo que le agrega a lo que Cristo hizo ya. Uno debe de arrepentirse para poder recibir lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Me explico? Sin arrepentimiento no puede haber regeneración, no puede haber salvación. Sin confesión del señorío de Jesús en mi vida, no puedo ser salvo. Por ejemplo, las dos declaraciones más claras sobre el camino de la salvación hacen hincapié en el señorío de Jesús. En Hechos capítulo 16, ¿ya lo tiene? En Hechos capítulo 16, versículo 31, dice lo siguiente:
Versículo 31. Este es el carcelero en Filipo, el cual a medianoche tronó y se rompieron las cadenas, y Pablo y Silas salieron, y el hombre quería matar, y Pablo le dice: cálmate. Y él, viendo el poder de Dios, le dice: ¿qué debo de hacer, hombres? Y mire lo que dice Pablo en el versículo 31. Ellos le dijeron, ¿qué dice? Creed en ¿quién? En el Señor Jesucristo, y serás salvo. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Sino el entregarse a su señorío. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Curios Jesucristo. El creer denota, hermano, el entrar en un acto de obediencia, de seguirle. ¿Sí me explico, hermanos? Porque si solo fuera creer de una manera intelectual y no afecta el comportamiento, entonces Santiago dice: los demonios también creen y tiemblan. Los demonios dudaron de quién era Jesús. No, lo reconocieron fácilmente, y ellos no son salvos, obviamente. Amén. Mire lo que dice Romanos 10:9. ¿Ya lo tiene? Romanos 10:9. Escuchen. Que si confesares con tu boca que Jesús, ahora ahí es aún más claro, que Jesús es el ¿qué? El Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí está, mire: porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca es la que dice: voy a obedecer al Señor. La boca es la que dice: Él es mi Señor de ahora en adelante. En el corazón se cree para justicia, pero con la boca uno proclama que tiene un nuevo amo en esta vida. Sin eso no hay salvación. There's no salvation. Y por eso vuelvo y repito: mucha gente en la iglesia, incluyendo en esta, no voy a decir mucha en esta, pero aún en esta, no son salvos. They're not saved. They're not saved. Ahora, no es nuestra responsabilidad, hermano, andar como que tenemos radiografía espiritual, a ver, tiene el Espíritu Santo, dejarle un chequeo, un scan. No, ese no es nuestro trabajo. No es su trabajo. No es su trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios tal y como está. ¿Sí me explico? Y retar el pensamiento y el corazón de las personas que se han acostumbrado a venir a la iglesia por costumbre, como iban a la iglesia católica. Como iban a la iglesia católica. Pero seguimos igual con nada ha cambiado. Así como usted iba a la iglesia católica, ahora viene acá, no conoce la fe, no lee la palabra, y definitivamente no hay una obediencia al Señor Jesucristo. Usted hace lo que usted quiere hacer. Entonces la Biblia dice: usted no es salvo. Pastor, pero qué feo lo que usted... No, feo es que usted se muera, yo no le digo, y se vaya al infierno. Eso es feo. Es mejor. ¿Qué dice el libro de Ezequiel? Claramente lo dice: si el alma pecare, dice, esa alma por su pecado morirá, dice, y será condenada. ¿Correcta? Pero si tú vieres el alma pecar y no le dijeres, igual esa alma debe ir al infierno. Pero en aquel día yo te demandaré la sangre de su mano, de tu mano. Y ese es un estudio. ¿Qué quiere decir eso? Yo te demandaré. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente no quiere decir que nos va a mandar al infierno, pero algo tiene que ver. Allí hay una reprensión bien seria. Alguien nos enseñó que en el cielo no nos vamos a sentir tristes en ningún momento. Están equivocados, hermano. Vamos a sentir la reprensión del Señor. Va a haber un momento donde Él nos va a regañar. Nos va a eso. Y no sé qué contexto lleva eso. Más bien no lo vamos a estudiar el día de hoy. Pero ¿qué dice Ezequiel? Si tú le dijeres y no se arrepintiera, esa alma por su pecado irá al infierno. Pero tú has limpiado tus manos de esa sangre. Nosotros somos responsables de los que tenemos a la par nuestra. Por eso vuelvo una cosa, por eso le digo yo que los funerales no toda la gente miente.
Ay, ojalá hubiera aceptado, ojalá, yo creo que en el último momento. No, 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 no. 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 Si toda la vida rechazó a Dios, ¿qué le hace pensar que en el último momento lo va a aceptar? ¿Lo aceptó el ladrón en la cruz? No lo aceptó. He didn't accept him. ¿Qué le hace pensar que una persona que toda la vida ha rechazado a Dios lo va a aceptar? Con la boca se cree para justicia. El sermón de Pedro en Pentecostés concluye con la declaración que está en Hechos 2:36. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala a Hechos 2:36. Mire lo que dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Ninguna promesa de salvación se hace nunca extensiva a quienes rehúsan aceptar el señorío de Cristo. Es decir, no hay otra salvación que la salvación que acepta su señorío. Señor significa Dios. Algunos dicen, no, eso no significa señorío. Algunos dicen, eso significa que Él es Dios soberano. Y sí, es verdad. En realidad significa Dios que gobierna. Y eso apoya aún más, hermanos, el argumento de la salvación por señorío. Nadie que venga en busca de salvación con auténtica fe, creyendo sinceramente que Jesús es el eterno, todopoderoso y soberano Dios, rechazará voluntariamente su autoridad. La verdadera fe, escuche bien, la verdadera fe no son palabras vacías. Amén. La verdadera fe no son palabras vacías. Nuestro Señor mismo condenó a aquellos que adoraban a Dios con sus labios, pero sus corazones y sus vidas no. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mire lo que dice. Wow. Mire lo que dijo el Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dijo? Está lejos de mí. Wow. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿qué? De hombres. De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no solo porque alguien hable del Señor, no solo porque alguien le cante al Señor. Amén. Pablo dijo, aun si un ángel desciende, dice, pero predica otra cosa, no le creáis. ¿Ah? En Hechos capítulo 10, versículo 36. Mire lo que dice. Hechos 10, 36. ¿Ya lo tiene? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz, de la paz, por medio de Jesucristo. Este es ¿qué? Señor, ¿de quién? De todos. Él es curios de todos. De todos. Él es Señor de todos. Un teólogo llamado Tozer escribió, mejor dicho, el Señor no salvará a aquellos a quienes no puede mandar. Voy a repetir eso. El Señor no salvará a aquellos a quienes no puede mandar. I'm going to say it in English. Jesus will not save those He cannot command. If He cannot command you, then He's not your Lord. Then there you go, you're not saved.
Todo el que le entregó, el que declaró su fe al Señor, se volvió obediente al Señor. Y lo vimos, no. Leímos las cartas de Pablo, leímos las cartas de Santiago, cada uno de ellos esclavo de Jesucristo. Pablo, ¿sí o no? Su propio medio hermano Santiago, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de cada uno de ellos, hermano, que conocieron a Jesús, que caminaron con el Señor, que son los padres de la iglesia, hermano, los pilares de la iglesia. Cada uno de ellos, sin lugar a duda, entendían su completa obediencia al Señor. No había ahí ninguna ambigüedad. Ahora esto no los hizo perfectos, vuelvo y repito, cometieron errores, pero siempre volvieron a la obediencia al Señor. El problema es cuando nosotros decimos que somos cristianos, que hemos aceptado al Señor y leemos algo de la Escritura, conocemos el camino y yo no lo voy a hacer así. Amén. O aún decimos que somos cristianos, decimos que creemos en el Señor y no hay ninguna evidencia de eso en nuestra vida. La fe y el verdadero discipulado, hermanos, los que dicen que obediencia y sumisión son ajenos a la fe que salva, se ven forzados a hacer una distinción firme pero antibíblica entre salvación y discipulado. El que es salvo es un discípulo del Señor. Al menos esto yo entendí hace años atrás. Por eso cuando hace años atrás me puse a pensar ¿qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? Con humildad le puse a la iglesia en un eslogan que le hemos puesto: si hemos sido fieles a eso siempre, o si nunca hemos, no sé, pero al menos eso lo entendí. No puse yo haciendo creyentes, puse haciendo discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un creyente puede no ser discípulo, pero un discípulo jamás va a dejar de ser creyente. Para ser discípulo tiene que ser creyente, pero un creyente no necesariamente tiene que ser discípulo. Y la iglesia está llena de creyentes, pero no de discípulos. Y la gente le incomoda oír esto, hermanos. Y no les gusta. They don't like it. Y no hay ni cómo ponerse. But it's the truth. Es una dicotomía. Quiero decir, es algo que quiere ser separado por una manera de pensar, pero en realidad va junta. La salvación y el discipulado van de la mano. El que es salvo es discípulo del Señor, y el que es discípulo del Señor, por ende, es salvo. ¿Me explico? Si yo soy salvo, soy discípulo del Señor. Por eso usted está aquí el día de hoy. Quizá usted andaba, algunos me están escuchando en la internet, quizá usted andaba rebeldón, como el grupo rebelde, ¿verdad? Te andaba rebeldón. Pero escuchaste la palabra de Dios, y así hay algo, porque usted ya es un adulto, nadie te forza a venir. Amén, nadie te forza a venir. Amén. Bien, pastor, a mí mi mujer me No, nobody really forces you, right? Ahora, lo que debemos de pararnos o sentarnos y decir: yo le voy a ser obediente al Señor de ahora en adelante. Amén, right? Voy a ser obediente al Señor porque yo creo que le he aceptado en mi corazón, pero no he sido muy obediente. Le decía yo a Sara: yo no quiero cometer el pecado con ustedes de no discipularlos correctamente, porque yo voy a dar cuenta de eso. Yo me voy a parar delante del Señor y Él a mí me va a pedir una cuenta. ¿Qué enseñaste? ¿Por qué no les dijiste esto? ¿Por qué viste esto y no les dijiste esto? Right? Amen. Y por eso es sumamente importante. Y yo creo, hermanos, que la manera más amorosa de poder
predicar la palabra de Dios y de impactar la vida de alguien es decirle la verdad. Claro, la verdad con amor, con tacto, si me explico, en el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, you gotta tell them the truth. Esta dicotomía, al igual que la de los creyentes carnales y espirituales, establece dos clases de cristianos: creyentes únicamente y verdaderos discípulos. Pablo habla acerca del hombre carnal y el hombre espiritual y el hombre natural. Pero quiero retar el pensamiento si verdaderamente lo que en veces nosotros llamamos, ese es carnal, si verdaderamente es un cristiano o simplemente no es salvo. Amén. Cuando hablemos de Nicodemo, vamos a ver algo que es bien interesante, porque Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y el nacimiento, hermano, es algo que cuando usted nació usted no tuvo nada que ver. Todo lo hizo su mamá y su papá, y más su mamá, ¿verdad? Y el doctor. Pero pues usted nomás salió y punto, that's it. You didn't do anything. No te concebiste a ti mismo. Por ende, Jesús utilizó el ejemplo del nacer y le dijo a Nicodemo: para entrar en el reino de los cielos, escúcheme, para entrar, porque esa fue la pregunta, ¿cómo he de heredar la vida eterna? Para entrar en el reino de los cielos, le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, claro, el Nicodemo, ¿cómo un hombre va? Y el Señor hasta lo regaña, no, por favor. Tú sabes muy bien que no te estoy hablando de volver a nacer literal. Esto es algo espiritual, y aún el Señor lo dice, esto de espíritu, del espíritu. Dando a entender, hermano, escuche bien, que cuando una persona nace de nuevo, es un milagro obrado por el Espíritu Santo. Amén. Si uno ha nacido de nuevo, es un milagro, y un milagro tiene que notarse. ¿Cómo puede ser que en ti haya sucedido un milagro de nacer de nuevo y seas la misma persona? Eso es una contradicción. Eso es una contradicción. Amén. Muchos de los que sostienen, hermanos, que uno puede ser creyente únicamente y otros pueden llegar a otro nivel donde son más que creyentes, son verdaderos discípulos, pero ambos son salvos, descartan la intención evangelizadora de casi todas las invitaciones de Cristo que están registradas en los evangelios, diciendo que se refiere al discipulado, no a la conversión. Se lo voy a explicar. Algunos dicen que cuando Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Que cuando Jesús dijo: el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijo, no es digno de seguirme. Ellos dicen que eso no era un llamado a ser salvos, sino un llamado a ser sus discípulos, como los apóstoles. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Ninguna distinción es más vital para la teología, más básica para entender el Nuevo Testamento, ni más relevante para la vida de testimonio de todo creyente. Por el contrario, ninguna otra distinción ha hecho tanto para socavar la autoridad de Jesús o su mensaje. En realidad, hermanos, miren esto: hemos de creer que cuando Jesús dijo a las multitudes que se negaran a sí mismo, Lucas 14:26, y si lo tiene, por favor, búsquelo. Lucas 14:26. 14:26. Mire lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser que mi discípulo. En el versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quiero que haga un énfasis, hermanos, en las palabras del Señor, específicamente en la palabra no pueden.
No pueden, dice. Estas no son palabras de Pedro, estas no son palabras de Pablo, estas son palabras del Verbo hecho carne, del Hijo de Dios. Amén. Estas son palabras del que en el libro de Colosenses dice: todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él hubiera sido hecho. Esas son palabras del que da la vida. Esas son palabras del que Juan llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras son eternas, hermano. Estas palabras no tienen ambigüedad. Él dijo claramente: no pueden ser mis discípulos. Miren lo que dice el versículo 33, por favor. Así pues, miren lo que dice: cualquiera de vosotros. ¿A quién le está hablando ahí? Who is he talking to? To everyone. Tanto apóstoles, seguidores, como la que llegó solo para que le dieran de comer. ¿Por qué cree que la gente dejó de seguirlo? ¿Ah? ¿Por qué cree que Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 dice: y en aquel día, dice, separaré las ovejas de los corderos, dice? ¿Por qué cree que Jesús dijo: y en aquel día, dice, llegará la hoz, o sea, la que corta el trigo, y separaré el trigo de la cizaña, y el trigo irá al granero y la cizaña al fuego que arde por siempre? ¿Por qué cree que el Señor dijo eso? ¿Por qué cree que Jesús dijo: déjalos que los dos crezcan, pero no son lo mismo? El trigo y la cizaña. Cuando uno entiende eso, hermanos, uno empieza a entender por qué en veces lo que vemos dentro de la iglesia es lo que vemos dentro de la iglesia. You know? ¿Hace sentido eso lo que acabo de decir? Hablaba con una persona hace unos días atrás y me hacía un comentario de alguien más y le dije: hermano, no te preocupes, esa persona no es creyente, esa persona no es hermano, esa persona no es hermana en la fe. ¿Por qué te preocupas? A otra persona le decía: hermana, ¿tú crees que todos los que vienen aquí son creyentes? Por favor, todos son bienvenidos, amén. Todos son bien. Y es lo mismo, hermano, no importa a qué iglesia usted vaya. Yo lo diría en cualquier iglesia. En todas las iglesias, grandes, pequeñas, no tiene nada que ver. Vida en Victoria no es nada en especial. Todos los lugares son así. La palabra es la misma. Todos, miren, ¿cuántos estaban con Jesús? Eran 12 y uno de ellos nunca fue de ellos. Y uno nunca fue de ellos. Comió con ellos, convivió con ellos, hasta guardaba la plata de ellos, pero no fue de ellos. Jamás, jamás. Amén, hermanos. Amén. Nunca su espíritu se conectó con el Señor Jesús. Ahora, en el caminar de la iglesia, hermano, podemos tener hermanos como Pedro. Pedro negó al Señor, hermano, pero él sí era del pueblo de Dios. Él sí, su espíritu se había conectado con el Señor Jesús. Por eso dice que Pedro le dolió su pecado y lloró amargamente, y el día en que el Señor resucitó, corrió a la tumba. Por eso Judas nunca corrió a Jesús, porque Jesús nunca había entrado en su corazón. Por eso Pedro sí corrió donde Jesús, porque Jesús había entrado en su corazón, porque él amaba a Jesús. Porque él amaba a Jesús. Porque el deseo de mi corazón, hermanos, es traer luz y enfoque a estos pasajes para nuestra vida personal, como dije al principio, para ver las mentiras que estamos escuchando, amén, para fortalecer nuestra fe, ¿correcto? Un teólogo llamado James Boyce, en su libro Christ's Call to Discipleship, el llamado de Cristo al discipulado, dice y escribe con discernimiento sobre la dicotomía de la salvación y el discipulado, la cual describe fracantemente como teología defectuosa. Esta teología, dice, separa la fe del discipulado y la gracia, escuche,
y la gracia de la obediencia. O sea, yo quiero que Dios me perdone, pues no lo quiero hacer caso. Enseña que Jesús puede ser recibido como Salvador personal sin ser recibido como Señor personal. No. O usted lo obedece y es discípulo del Señor, o usted no lo es. Sea honesto con usted mismo. You have to be honest with yourself. Porque un día vamos a dejar esta vida, hermano. Al menos, o sea, porque no quiero, hermano, que usted llegue al cielo y diga: Señor, yo estuve en la iglesia, yo escuchaba al pastor Víctor, yo aquí y allá. ¿Y qué le dice Mateo capítulo 7? Mas yo os diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es algo que todos nosotros debemos de poner en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y ver cómo estoy yo en la fe. Pablo nos dice: probaos si estáis en la fe. Probaos si estáis en la fe. Esto está en sus notas y quiero dar mucho enfoque a esto, hermanos. Este tipo de enseñanza es un defecto, escuche bien, es un defecto común en tiempos de prosperidad. Escuche bien esto, hermano. En tiempos difíciles, especialmente de persecución, los que están en proceso de convertirse en cristianos miden con cuidado el costo del discipulado antes de tomar la cruz del Nazareno. Los predicadores no los seducen con falsas promesas de una vida fácil, ni con indulgencia por los pecados, ni mucho menos que Dios los va a hacer ricos. Pero en tiempos de bonanza, o sea, en tiempos de prosperidad, el costo no parece tan alto y las personas, escuchen, hermanos, toman el nombre de Cristo sin experimentar la transformación radical de la vida radical de vida que la verdadera conversión implica. Por ejemplo, hermanos, ¿qué podemos decir del Señor Jesús? Yo pensé que lo había puesto esto en mis notas. No. ¿Qué podemos decir del Señor Jesús? Creo que se los puse en sus notas. ¿Qué dijo Isaías acerca de él? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué podemos decir de los primeros discípulos? Jesús los llamó a morir a sí mismos y a tomar la cruz. ¿Qué podemos decir de la primera iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva que sufrió la persecución? ¿Qué podemos decir de la iglesia? La iglesia en Jerusalén sufrió la persecución. ¿Qué podemos decir de la iglesia primitiva, hermanos? Que fue perseguida tanto por la fe judía y después por el imperio romano. ¿Qué significa ser cristiano en los Estados Unidos el día de hoy? What does it mean? Does it even mean anything? ¿Qué significó para los primeros cristianos en el primero, segundo y tercer siglo de la iglesia cristiana? ¿Qué representó para ellos, hermano? ¿Podían ellos nada más sí, yo voy a ir a la iglesia, amén, yo tomo la clase, yo acepto al Señor? No, representaba la vida y la muerte, hermanos. Aquí el reto para el cristiano es a ver si no me siento cansado para ir a la iglesia. Ese es el gran reto de nosotros, el de la vida el día de hoy. Para ellos, hermanos, era dejarlo todo. ¿Qué representó para la iglesia en Jerusalén aceptar a Jesús? ¿Qué dice Santiago? Todos tuvieron que irse de Jerusalén a ciudades lejanas, dejar su negocio, dejar su educación, dejar sus empresas e irse a ciudades pequeñas. ¿Qué significa para nosotros ser cristiano el día de hoy? ¿Qué significó para ellos? ¿Qué significa ser cristiano en la China el día de hoy, hermanos? ¿Qué significa ser cristiano en Corea del Norte el día de hoy? ¿Qué significa ser cristiano en Arabia Saudita, en Qatar? ¿Qué significa ser cristiano en Irán, en Irak? ¿Sabe que la iglesia
su mayor crecimiento no es en este lado del mundo. ¿Sabe que la iglesia ahorita, la iglesia del Señor Jesucristo, todos los estudios, aún de nuestra organización, de North American Mission Board, dice que el crecimiento más grande de la iglesia está sucediendo en Asia y en el Medio Oriente, en los países donde no se permite ser cristiano, hermanos. ¿Qué sucedió en el primer y segundo siglo, tercer siglo de la iglesia cristiana después de la muerte del Señor? La fe, hermano, entró hasta los lugares más altos. Hubieron senadores, hermanos, en la corte de Roma, senadores que se sentaban a la par del César, que murieron, hermanos, por no negar a Jesús. A ese nivel llegó el evangelio. ¿Sabe cuándo la iglesia se corrompió? ¿Sabe cuándo la iglesia se empezó a dañar? Cuando Roma dijo, ahora es la fe del Estado. Y empezaron a entrar todos a la iglesia cristiana sin tener que pagar el precio de cargar la cruz. Y ahora era la fe del Imperio Romano. Se empezaron a construir catedrales y basílicas. Y ahora yo decía que soy cristiano porque ser cristiano y ser senador es ser obispo, es ser acá y es tener posición y poder. Y la gente comenzó a hacerse cristianos por poder, conveniencia y tener una posición. Amén. Hoy en día, hermanos, quizá no somos tan materialistas, pero sí tenemos una cultura, hermanos, donde yo vengo al Señor por todo lo que Él me puede dar y no lo que yo le tengo que entregar. Amén. ¿Qué entregó Pedro? ¿Qué entregó Pablo? ¿Qué entregó? Amén, hermanos. ¿Cuál fue el resultado de su fe? El emperador Nerón agarró más de 10,000 cristianos, hermanos, y los colgó a todos en la cruz y los puso en la vía romana, iluminó todo el camino hasta llegar a Roma con los cristianos. Policarpio, uno de los primeros padres de la fe, hermano, lo devoraron las bestias. Pablo mismo murió decapitado y solo. Algunos, ¿qué dice el libro de los Hebreos? Asesinados, matados, aserrados. ¿Sabe qué es ser aserrado? Cortado a la mitad, hermano. Se nos dice que Felipe, hermano, fue cocido vivo. Todos los apóstoles del Señor. Solo tenemos que ver la historia de la iglesia, hermano. Todos los apóstoles del Señor sufrieron una muerte violenta. Pero ahora la iglesia nos predica que el primer propósito de Dios es que seamos felices. Va en contra de la palabra de Dios, hermano. No es que Dios no quiera que seamos felices, pero no es la prioridad del Señor. La prioridad del Señor es que su palabra se predique, y estamos en una lucha espiritual, hermanos. Estamos en una lucha espiritual. Satanás no va a entregar las almas fácilmente. Amén. Satanás no va a dejar que tú fácilmente le riendas tu vida. No, él va a luchar con tus emociones, con tus sentimientos, con los míos también. Él te va a decir: el pastor no, se le ha metido un bicho raro y nomás quiere estar regañando, pero tú sigue adelante, tú estás bien. El llamamiento al Calvario debe ser reconocido por lo que es: un llamamiento al discipulado bajo el señorío de Jesucristo. Responder a tal llamamiento es convertirse en creyente. Escuche bien, wow. Responder a tal llamamiento es convertirse en creyente. Cualquier cosa inferior es simplemente incredulidad. El Evangelio según Jesucristo excluye explícita e inequivocadamente el credulismo fácil, hacer que todas las demandas difíciles se apliquen a una clase más elevada de cristianos, mata la fuerza de su mensaje eterno y da lugar a una fe barata
y sin significado, una fe que puede ser ejercida sin ningún impacto en absoluto sobre la vida carnal del pecado. Esto no es una fe que salva. Esa no es una fe que salva. Si la salvación es nacer de nuevo, debemos de nacer de nuevo. Debemos de nacer de nuevo. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros estamos en diferentes cosas en la vida. Y cada una de nuestras vidas son distintas. Amén. Usted al sentarse ahí, usted tiene alguna lucha en su vida. Yo al estar parado aquí tengo alguna lucha en mi vida. Todos somos. Y por eso vamos a predicar de eso los domingos. Porque cada una de las personas que voy a hablar tenían una lucha en particular. Mateo tenía una lucha y lo vamos a ver el domingo. Nicodemo tenía una lucha y lo vamos a ver el domingo. La mujer samaritana tenía una lucha y lo vamos a ver el domingo. Pilato tuvo una lucha y la vamos a ver el domingo. Amén. El joven rico tenía una lucha y la vamos a ver. Cada uno de ellos, Cristo apuntó a lo que era su Dios. Inmediatamente, Él no lo dejó para mañana, no lo dejó para el próximo año, no lo dejó para la clase de membresía, no lo dejó para después del bautismo. Él inmediatamente, en el momento que los conoció, en el momento les dijo lo que tenían que hacer y lo que tenían que dejar. Y como dice el americano, he threw the ball back at them, right? What are you going to do? ¿Y tuvo Jesús problema con que la gente se fuera? Es lo duro, ¿no? ¿Tuvo Jesús algún problema que la gente se fuera? No, he didn't. No, y ese es nuestro pecado, me incluyo ahí, hermano. No, es que no me puede eso, que se va a ofender y se va a ir. No, ya sé cómo va. Se van a ir. Tenedle paciencia. Y una y otra vez se enseñorea a Satanás, el pecado, se infiltra a los demás. Por eso debemos de analizarnos nosotros mismos. Amén. Hay dos tipos de cristianos. La Biblia dice que el que es cristiano ha nacido de nuevo. ¿Es esa persona perfecta que no va a cometer pecado? No. Pero esa persona acepta el señorío de Jesús sobre su vida. Y aun si comete un error como el hijo pródigo, siempre va a regresar arrepentido a la casa de su padre, diciendo como dijo el hijo pródigo: no soy digno, no me pongas, ponme a hacer lo que tú quieres que haga. Eso es sometimiento total. Sometimiento total al Señor Jesús. No llegó, bueno, pero es que yo tengo es que mira, ahora sí trátame bien y yo me voy a comportar como tu hijo. No. ¿Alguna pregunta?